Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Euroconnect. El día de hoy tengo el gusto de estar con un amigo al que conozco desde que éramos unos niños. Ahora es pediatra de la Universidad del Bosque, es infectólogo pediatra del CES, es advisor en vacunación de niños y adultos y tiene una maestría en VIH, una en hongos, una en bioética y es experto en BPH. Este es el motivo por el que nos acompaña el día de hoy. Es un placer presentarles al doctor Andrés Felipe Arias. Doctora Estefanía, ¿cómo está? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por venir. Quisiera comenzar haciéndote unas preguntas sobre BPH. Entonces la primera sería, ¿por qué crees que es fundamental que los urólogos aprendan sobre el BPH y sobre su impacto en la salud masculina? Virus papiloma humano o VPH es el agente infeccioso de transmisión sexual más exitoso en hombres y en mujeres. Entonces, cuando hablamos de VPH en hombres, centrados en urología, hace parte de esa educación en salud y prevención sexual para los hombres. Existen como muchos mitos alrededor de este virus, ¿no? Sobre el VPH. ¿Cuáles son los más comunes? Pues hablemos del primero, ¿no? Que no afecta a hombres, que esto ha sido algo muy común ahora que tenemos una vacunación por el Plan Ampliado de Inmunizaciones OPAI para niños. Entonces es el primero, que no afecta a hombres y sabemos que sí afecta a hombres y a mujeres y también puede causar lo que mencionaremos más adelante, Tefa, tanto lesiones verrucosas, malignas y premalignas. Entonces es importante saber que sí puede afectar a hombres. La siguiente es que si yo no tengo relaciones, por ejemplo, anales o no soy un hombre que tenga sexo con hombres, no me va a infectar, no me va a afectar otros órganos y pues en realidad el virus papiloma puede tener muchas vías de acceso, la más común sexual por diversas rutas, pero puede viajar en nuestro cuerpo y afectar cavidad oral, orolingual, cavidad anorrectal y por supuesto el pene. Entonces entender que va más allá de solamente limitado a mi actividad sexual. Si yo no tengo sexo oral no me va a afectar cavidad oral, es mentira, y si no tengo sexo anal no me va a afectar la región anorrectal, también es mentira. La otra es que pues el hombre nunca lo padece porque no escuchamos muchas noticias de cáncer de pene. Y es cierto, ya tú nos contarás tu experiencia, no es el cáncer más común en hombres, pero las lesiones premalignas y las verrugas y la posibilidad que el hombre se afecte estéticamente pueda tener un riesgo de cáncer de diversos órganos y tejidos y sobre todo puede infectar a su pareja, pues está ahí latente. Entonces es importante tenerlo presente. Y la otra con la vacunación, que la vacuna no está indicada en hombres, entonces ha sido una barrera muy importante porque cuando el hombre la va a buscar, porque los urólogos se la recomiendan, hay centros de vacunación que les dicen no le corresponde o es solo en niños o ya pasó su edad, entonces pues se pierde esa oportunidad de prevención. La primera pregunta para empezar con este tema sería, ¿es cierto que el VPH no requiere contacto sexual directo para su transmisión? Hay muchas rutas de transmisión, pero la más común es la actividad sexual. Entonces tenemos que tenerlo presente porque es la enfermedad o la infección de transmisión sexual más común en hombres y en mujeres. Bueno, tú dices que hay otras rutas. ¿Cómo puede migrar el virus a través de otras rutas? Bueno, la otra ruta de transmisión puede ser de la mamá al bebé, se llama transmisión vertical, una mamá que tenga lesiones o papilomas en cavidad genital, de hecho es una contraindicación de partos, por ejemplo, vía vaginal, se deben hacer por cesárea. Las otras rutas puede ser sexo oral, ¿cierto? Las otras rutas por contacto con lesiones activas cuando tenemos barreras rotas. En general, el virus, independientemente de la vía de adquisición, depende del genotipo, o sea, cuando hablamos de virus papiloma humano hay muchos genotipos, muchas cantidades pues de este virus, más de 300 se describen, Tefa, pero con potencial de causar lesiones alrededor de 140. De esas, uno es de más alto riesgo, otras de bajo riesgo, pero lo importante es que independientemente de la ruta en el cuerpo, ella encuentra lo que en medicina llamamos un tropismo. Entonces, dependiendo del genotipo, dice soy 16, 18, generalmente en mujeres causa cáncer de cuello uterino. Puedo ser 16, 18, 31, 35, puedo causar cáncer orolingual, puedo causar cáncer de pene o cáncer anorrectal. Y una vez en el organismo, como se disemina a través de la vía sanguínea, se localiza en el órgano donde puede ser exitoso y ahí puede generar la lesión. ¿Cuánto tiempo es el periodo de incubación del VPH y cómo se cronifica esta infección? Hay una realidad y es que continuamente nos estamos exponiendo por la actividad sexual. Entre más parejas y no sexo no protegido, aunque incluso lo veremos con métodos de barrera como el condón, el riesgo está. Yo puedo reinfectarme en múltiples ocasiones. Un cuerpo que tenga todas las defensas ok, que es la mayoría de la población,
usualmente elimina el 90% de esas infecciones. O sea, hoy yo tengo una actividad sexual, me pude exponer con el virus intenta ingresar y mi cuerpo lo elimina con 90% de éxito. Pero recuerden que esta ruleta juega por cada actividad sexual. Entonces, ¿cuántos años de vida sexual tenemos? Muchísimos. ¿Y cuántas actividades sexuales en promedio a lo largo de nuestra vida? Entonces, imagínense jugar esa ruleta rusa y siempre apostarla a que tengamos éxito un 90% hasta que pueda ocurrir ese 10% que cronifica. Y la cronificación en papiloma es súper traicionera, porque no da aviso hasta que no tenemos ya una lesión netamente instaurada. Y en el caso del cáncer en mujeres y en hombres, hasta que es un cáncer en estadios usualmente avanzados. Ok, eso quiere decir que si hoy, por ejemplo, a mí me hacen un diagnóstico de VPH, eso no quiere decir que yo me haya infectado con mi pareja actual. No quiere decir que te hayas infectado con tu pareja actual, depende del momento en que te hayan hecho el tamizaje. Bueno, en esto hay varios bemoles, ¿no? Si es tu única pareja sexual en tu vida, pues probablemente sea el foco, pero no es la realidad de la mayoría de relaciones actuales. La mayoría ya hemos tenido alguna interacción sexual con otro paciente y como tenemos tanto periodo de latencia en que no hay síntomas, el día de hoy que me haga una prueba positiva, lo primero, no me habla del tiempo previo, no puedo decir con exactitud. Lo segundo, no significa que tú vas a estar infectado para siempre. Entonces el mensaje que quiero que quede también es que una genotipificación en mujeres positiva no contraindica la vacuna. Ok, excelente. ¿En hombres el VPH se diagnostica principalmente cuando hay verrugas visibles o existen otros métodos de diagnóstico? Creo que lo mencionábamos antes de esta entrevista y es la causa más común que yo veo de mis amigos urólogos es que cuando diagnostican a la mujer que si tiene un proceso de tamizaje de citologías y de pruebas moleculares para el virus de papiloma realmente instaurado en el país, cuando le diagnostican a ella termina por salud sexual pues la pareja yendo al urólogo diciendo quiero saber si tengo virus papiloma humano. Esa es una ruta, lo hablaremos más adelante. Y la segunda es cuando ya están las lesiones instauradas, sobre todo las lesiones premalignas o benignas tipo coliflor o verrugas que se ubican desde el pubis hasta todo el cuerpo del pene o en la región del glande e incluso en la región perianal. ¿Y esas verrugas son siempre causadas únicamente por serotipos que son de bajo riesgo? Eso es como algo que le enseñan a uno en la universidad. ¿Siempre verruga es igual bajo riesgo? No, verruga puede ser también por alto riesgo. Lo que pasa es que el alto riesgo tiene ese alto riesgo de progresar a una patología oncológica. Las de bajo riesgo suelen quedarse ahí, pero es que papiloma es tan traicionero que, como dijimos, tú puedes reinfectarte muchas veces. Hoy me puedo reinfectar por uno de bajo riesgo, mañana puedo infectarme por uno de alto riesgo de otra persona y ellos juegan, hacen ese interplay y pueden potenciar esa actividad que pueda terminar generando cáncer. Entonces eso es importante, no toda verruga solo es de bajo riesgo, los de bajo riesgo suelen quedarse ahí, pero si te infectas por otro puede generar una potenciación de esa actividad oncogénica. Y una vez se desarrollan lesiones, uno podría pensar que aumenta como el riesgo de malignidad. Si se siguen sumando otros virus de papiloma y dependiendo del genotipo, sí, aumenta tu riesgo de malignidad. Y no solo de malignidad, las lesiones por papiloma, Estefanía, tiene una condición particular. Te predisponen a tener otra infección de transmisión sexual, o sea, aumenta el riesgo de adquirir, por ejemplo, virus de inmunodeficiencia humana VIH, aumenta el riesgo de sífilis. Entonces es una condición que, aparte de que se potencia entre ella, puede tener más riesgo para la persona, hombre o mujer, de infectarse por otras ITS. ¿Hay alguna forma de detectar de forma precoz el VPH en hombres o qué pruebas hay disponibles para esto? Partámoslo en 3 escenarios, los 3 puntos donde más afecta a virus papiloma humano. Entonces, mujeres sí tienen pruebas de tamizaje, citologías, colposcopias y pruebas moleculares. Hombres no tenemos. Existen, y lo comentábamos, algunas PCRs o pruebas moleculares que se pueden hacer en tejido del pene, por ejemplo, a través de una penoscopia o por hisopado de las lesiones, o puedo resecarla y enviar a que hagan esas PCRs, pero esas PCRs o esas pruebas diagnósticas no son, Estefanía, comerciales y ampliamente disponibles, suelen ser técnicas que un laboratorio decide validar y ofrecer, que si es positiva, uno tiende a darle valor, sobre todo si está viendo la lesión. Si es negativa, cuesta mucho decir no lo tienes, porque no es una prueba, digamos, que tenga el aval, por ejemplo, para Colombia del INVIMA, no es una prueba comercial.
Es una prueba de ciertos laboratorios que se puede ofrecer a los pacientes, pero que no va a determinar en ausencia de la positividad que no lo tengas, y con la presencia pues tampoco significa que uno no requieras vacuna y necesariamente que tengas cáncer, de pronto un seguimiento más estrecho. Si una mujer tiene una serotipificación positiva para VPH, por ejemplo 16 o 18, ¿tú recomiendas que se vacune la pareja? Se debe vacunar, recordemos, lo tocaremos al final en prevención. Esta vacuna protege contra diversos tipos de cáncer y lesiones benignas causadas por papiloma, orolingual, ano y recto, pene, vagina y cuello uterino. Entonces yo no puedo centrar solamente a protección a cuello uterino, yo debo pensar en la protección diversa en todos los otros tejidos. Entonces un 16-18 positivo, primero no le dijo a esa mujer que tiene necesariamente cáncer, es un seguimiento más estrecho. Segundo, si yo no la vacuno, la dejo de proteger contra otros escenarios de otros genotipos que puedan afectar cavidad orolingual y ano rectal. Y tercero, tampoco contraindica que su pareja se vacune. Yo no voy a estudiar al hombre para saber si él es portador o no, pero tengo el factor de riesgo adicional, que es su mujer positiva, yo lo debo asumir, no contraindica la vacuna y debo prescribir la vacunación. ¿Y son los mismos serotipos de VPH que causan CA de cervix los que causan CA de pene? A CA de pene se le suman otros adicionales, 31, 42, 33, entonces lo vimos, diferentes tropismos, 16 y 18 son los de más alto riesgo descrito, sin embargo hay otros 5 de alto riesgo y de ahí en adelante otros que dependiendo del órgano afectado tienen mayor representación. Entonces no es solo porque tengas 16 si te vacuno y porque te salió un 31, no, o viceversa, no. Realmente la protección se debe hacer independientemente de la genotipificación y la pauta de seguimiento clara la tenemos es en mujeres. Un 16, un 18, un alto riesgo o una lesión citológica alterada se sigue de manera más estrecha. Ok. ¿Por qué la vacuna contra VPH es importante incluso para aquellos pacientes que ya han sido diagnosticados o con lesiones o con cáncer? Primera, redondeemos lo que dijimos, protege contra otros órganos o tejidos, te protege de cáncer orolingual, lesiones benignas en cavidad oral, te protege contra cáncer anorrectal, lesiones benignas o condilomas en la región anal y digamos que ese es el impacto más significativo porque muchos sí caen en ese error, Estefanía, y es yo le hice ya histerectomía. Yo ya retiré el cuello uterino, ¿para qué la vacuno? Pero incluso la protección está pues en estas otras esferas de otros tejidos. Hay una cosa que siempre genera como mucha controversia que es la edad de los pacientes. Entonces, ¿cuál sería el verdadero impacto y la efectividad de la vacunación en hombres mayores de cierta edad? O sea, ¿cuántas dosis se pueden recomendar? ¿A quiénes sí, a quiénes no se la podemos poner? Entonces, la primera indicación donde mejor funciona la vacuna es entre los 9 y los 11 años. Es donde mejor respuesta inmunológica, las defensas funcionan mucho mejor y digamos es la mayor efectividad de la vacuna. No deja de ser importante hasta los 45 años, entre hombres y mujeres. Ahora, ¿por qué entre 9 y 11? Uno, porque la respuesta de las defensas es mejor. Y dos, porque es un momento de la vida del ser humano donde con muy alta probabilidad no has iniciado actividad sexual. Entonces todavía no te has enfrentado al papiloma. Esta vacuna no elimina un papiloma que ya hayas adquirido. Te protege contra otros que dijimos es importante para que ellos no jueguen y no potencien la actividad de la lesión del virus. Entonces 9 y 11 años es buena porque no te has expuesto y porque es la mejor efectividad de la vacuna. Pero ¿qué pasa si yo ya tuve actividad sexual? ¿La puedo seguir teniendo? Sí, porque dijimos que independientemente de tu genotipo previo, incluso de lesiones cancerosas diagnosticadas e intervenidas, te protege en diversos órganos y tejidos. Y dosis. Hoy tenemos lo que llamamos el PAI, ¿cierto? La vacunación gratuita, plan ampliado de inmunizaciones. Y hasta hace 15, 20 días, Estefanía, para el país fue una buena noticia que tengamos vacunación de género neutro, niños y niñas, porque entendemos que afecta a hombres y a mujeres. Entre los 9 y los 17 años pueden acceder al menos a la única dosis que garantiza el Estado gratuita. Pero ¿Una sola pone el Estado? Una sola. Ok. Porque la evidencia ha demostrado que con una protegemos contra cáncer, pero ojo, la vacuna del gobierno es de 4 genotipos. ¿Hay que ponerla? Hay que ponerla, sin duda alguna. Pero ¿qué recomendación deberíamos dar los médicos? Póngala del gobierno, por favor, y 6 meses después,
póngala de 9 genotipos. Con eso aumentas al menos, por ejemplo, en mujeres a 92% la protección de cáncer de cuello uterino. Prácticamente el 100% del cáncer de cuello uterino en mujeres es por papiloma, 70% del de pene por papiloma, entre 60 y 85% del cáncer orolingual, lengua, paladar por papiloma. Es una vacuna muy poderosa. Claro. Esta sería la recomendación. Y ya si nos pasamos de los 17 años, tú y yo, y queremos acceder a la vacuna, idealmente 3 dosis. Y como toca por mercado privado o por MIPRES según mis factores de riesgo, serían en un esquema de hoy a los 2 meses y a los 6 meses con la de 9 genotipos, las 3 dosis. Pues fuera de cámaras hablamos de eso y yo te conté que yo me puse 2 de la tetra y la última me puse la nona y me las puse hace 2 años y yo ya pasé los 17 años hace rato. Entonces eso se puede hacer, por ejemplo, que uno tome la decisión de ir a vacunarse de forma particular. Se puede hacer y se debería hacer porque hablamos de prevención. Y oye, tu tema es muy importante porque las que se vacunaban antes del 2024 eran solo las niñas, que ese era el mensaje que había quedado en la comunidad, ¿cierto? Comunicamos mal que era solo para mujeres y se vacunaron con esquema de tetravalente. No hay que reiniciar esquemas. Una única dosis de la de 9 en todas estas mujeres que se vacunaron de niñas sería suficiente para actualizar su esquema. Ah, buenísimo. Bueno, y los urólogos, ¿cómo podemos garantizar este tema de la vacunación en hombres? Volvamos a hombres. Es muy importante recordar que tenemos que ver al paciente de manera integral, ¿cierto? Entonces es una pauta de prevención que previene lesiones benignas, premalignas y cáncer, protege a la pareja sexual de ese hombre, sea hombre o mujer. Lo protege de por vida, eso es importante, y lo podemos hacer incentivando la adquisición privada, lo que tú hiciste, me beneficia, voy, cancelo mi vacuna, y desde el punto de vista médico entender factores de riesgo. Todo paciente con inmunocompromiso, porque ha tenido cáncer, quimioterapia, porque usa biológico, yo lo debo prescribir sin lugar a duda a través del MIPRES. ¿Y cómo se hace eso? Porque ni idea cómo se hace un MIPRES de una vacuna. Plataforma MIPRES, documentos del paciente, el código es Z268, necesidad de vacunación, le das siguiente, buscas papiloma, aparecen los 9 genotipos, las seleccionas y colocas una dosis durante 6 meses y en la observación colocas una hoy, otra en 2 meses y la última en 6. Me demoras minuto y medio más o menos. Ok. Él autoriza en su EPS y listo, ahí está su vacuna. Y lo podemos hacer nosotros sin ningún problema. Sin ningún problema, porque son especialistas en el área. Y algo muy importante también, Estefanía, y es la vulneración económica. Entonces, si vemos que es un paciente que no puede acceder y la recomendamos y está sobre la mesa la necesidad de la comida en su casa o protegerse, pues es importante que también intervengamos ese aspecto, ¿cierto? Y poderla hacer por el MIPRES. Sigamos con el tema de las verrugas, porque esto me han preguntado bastante y los residentes me dijeron que te preguntara hoy. ¿Qué tan alta es la probabilidad de desarrollar verrugas si hay contacto sexual con una persona que está infectada? Es un virus que se ubica en los fluidos de manera exitosa. O sea, si la persona la está activamente replicando en ese momento el virus, tú te puedes infectar. El problema es que, lo dijimos, cuesta determinar el tiempo que pasó en la actividad sexual y si es esa persona o una siguiente, ¿cierto? Pero tu riesgo aumenta si tú tienes, por ejemplo, depilación con máquina o lesiones abrasivas, contacto directo en la sangre, es mucho mayor. Te conté el ejemplo que alguna vez me llegó a consulta. Una persona que usaba preservativo con sus parejas sexuales y desarrolla verrugas en el pubis. Me dice, pero ¿por qué si yo siempre uso preservativo? Claro, pero es que el fluido de la vagina de la mujer, que si está infectado con virus papiloma humano, puede tener contacto con tu pubis. Y si el pubis está recién afectado, hay ruptura de la membrana de la piel, pues ahí hay contacto y ahí pueden pasar las verrugas. O sea, no es necesario que tenga verrugas, el fluido también. Si tiene la replicación del virus, puede transmitir. Ok, perfecto. Bueno, no es como en el VIH que se previene con el uso del condón. No, el uso del condón no es suficiente para prevenir la transmisión de VPH. Bueno, respecto a diagnóstico en hombres, ¿por qué no hay pruebas PCR validadas para VPH en tejidos que sean distintos al cérvix? Y esto también como que, ¿qué desafíos implica para nosotros en tema de detección? Súper importantes. En hombres y en mujeres la detección de orolingual no hay tamizaje y en hombres en pene no lo hay. ¿Qué haría, digamos, un urólogo?
cuando ve las lesiones y si quiere tal vez saber si pueda estar relacionado con virus papiloma humano. Una penescopia para saber sobre todo si hay un componente obstructivo en el pene, pero la sensibilidad es muy variable, ¿cierto? Lo otro, el ácido acético, incómodo para el paciente, en teoría pinta las lesiones blanquecinas y uno puede asumir que eso que está viendo puede ser papiloma, pero la sensibilidad, o sea, la posibilidad de que realmente te diga sí o no 100% no es tan buena. Y finalmente, la opción que tú puedes tener como urólogo es un laboratorio de confianza que tenga una prueba que ellos hayan validado, remitirlo si quieres saber cuál es su genotipo de papiloma, pero no es una prueba comercial. Entonces, ¿el reto cuál es? Cada vez más que entendemos que el hombre que tiene sexo con hombres o vive con VIH tiene que tener citología anal y que el hombre puede tener lesiones en su región urogenital, cómo instaurar a que volquemos todo el desarrollo tecnológico a validar esas pruebas que algunos laboratorios ya tienen para que sea ampliamente comercial. Ahorita estabas diciendo también algo muy importante, la vacunación. ¿Podríamos decir que es recomendada en pacientes que tengan condilomas recurrentes o que sean inmunosuprimidos? Te hablo desde el off-label, desde lo que tú y yo hacemos, práctica médica basada en la evidencia. La vacuna no elimina el papiloma que ya adquiriste, pero está demostrado en diversos trabajos que se han hecho en poblaciones con recurrencias, hombres con lesiones recurrentes, condilomas recurrentes en región anorrectal y papilomatosis laringea recurrente, que la vacunación no elimina, pero sí retrasa la aparición de nuevos eventos. Es que esto es muy trágico, Estefanía, ¿en qué sentido? Tú tienes la verruga, la retiras, ya sea con crío, ya sea con electrobisturí, ya sea con calor o electrofulguración, o con tricloroacético, que es un ácido, y esa lesión puede volver a aparecer. Y a veces es tan trágico que, como está ahí replicando el virus y hay contacto de sangre perilesional, no sé si es como un papiloma like los mezquinos, por ejemplo, que se riegan alrededor. Como que hace lesiones satélites, ¿no? Exactamente. Entonces la vacuna que ha demostrado que tú haces una intervención quirúrgica, vacunas al paciente, no le eliminas el papiloma, pero retrasas la aparición de nuevas lesiones. Y eso en calidad de vida es fantástico. ¿Hay guías acerca de tamización para hombres o para poblaciones especiales como los pacientes con VIH acá en Colombia? En personas viviendo con VIH tenemos una actualización desde el 2021 donde por fin se incluyó la citología anal. Pero era el problema que yo te decía, todo lo que radica en tamizar para encontrar lesión premaligna, o al menos lesión, ya tu punto de encuentro es, encontré la lesión, ahora ¿qué hago? Deberíamos pensar la medicina en prevengo para no encontrar la lesión. Entonces, claro, hay que tener programas de tamización porque pues la vacuna no es 100% efectiva. En todo caso, yo tengo que buscar si hay una lesión o no. Pero la herramienta arranca desde la prevención. Y sí, la guía en personas viviendo con VIH incluye citología anal, no PCR porque no tenemos disponible una prueba comercial. Me quedó muy claro. ¿Cuál sería como el mensaje final que te gustaría compartir acerca de la importancia de la educación y de la prevención de VPH en hombres? Creo que el urólogo juega un papel central en la educación sexual del hombre. De hecho, te lo decía, uno piensa en su región genital y tiene muy claro que lo relaciona con el urólogo para su salud sexual y reproductiva. Entonces, el papel de educación en el paciente es vital. 7 a 8 de cada 10 personas que adquieren una vacuna lo hacen porque su proveedor, tú, estás consciente de la importancia de la vacunación y se la recomiendas. Entonces es muy importante porque el paciente no debe o no tiene por qué saber toda esta información que tuvimos, pero nosotros sí tenemos que entender la medicina más allá de tratar y paliar. O sea, hay una herramienta muy grande que es la prevención y es una dimensión que el urólogo cada vez más debe explotar y recomendar en sus pacientes. Y no hay que ser uroncólogo, ¿cierto? Es urología general quien debería tener esa batuta de la salud sexual y reproductiva del hombre. Ok. Bueno, muchas gracias por Estefanía, venir. Yo creo muchas que gracias. las conclusiones como que nos deben quedar muy claras, que afecta a hombres y mujeres, que la ruta más común de transmisión es la sexual y que es la ITS más común, que usualmente es asintomática en su inicio, que se puede presentar como una patología benigna con verrugas o premaligna y maligna, y que la metodología diagnóstica actual, incluso con citologías y pruebas moleculares, es casi siempre un diagnóstico tardío sobre lesiones que ya están instauradas si no ha habido prevención previa con la vacunación. No hay tratamiento curativo, pero puede ser recurrente y solo hay tratamiento preventivo, que es la vacuna. Entonces está como en nuestras manos empezar a prevenir más
mandarle a los pacientes que veamos que tienen factores de riesgo o que incluso todavía están dentro del tiempo de edad la vacuna por la vía particular o por la vía del MIPRES. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, doctor Arias, por aceptar esta invitación, por enseñarnos tanto aquí en UroConnect. Esperamos que el tema les haya gustado, que pudiéramos resolver todas las dudas que nos han enviado por medio de nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.